Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma Dominical. Iniciamos esta nueva semana, hoy día 25 de abril del 2022. Hoy empezamos nuestra jornada informativa, a quien agradecemos también a todos los cable operadores que nos vienen siguiendo a nivel nacional, que repiten esta transmisión. Síganos a través de todos nuestros canales también de redes sociales y de YouTube. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, es congresista de la República y analista político, con quien vamos a hablar sobre las últimas, no sé si sería como el estreno del cine, pero cada semana nos ponen en agenda ciertas situaciones. Resulta en su última presentación, no sé si es el GORE, Consejo de Ministros o un meeting, no sé si seguirán en campaña, pero en este coliseo en el Cusco, donde el presidente de la República anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para incluir un referendo, si quieren el cambio de constitución o no, en estas nuevas elecciones. Cosa que no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, este gobierno nada me sorprende. Vamos a darle la bienvenida al doctor Víctor Andrés García Belaúnde y también conmigo está mi colega de trabajo, el periodista Freddy Walker. Buenos días, caballeros, bienvenidos. Buenos días, un placer saludarlos. Buenos días, Percy, buenos días, doctor Belaúnde. ¿Qué tal? Antes de iniciar, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver la portada del diario El Comercio el día de hoy. Se lo leo tal cual. 221 militantes de Alianza por el Progreso, Somos Perú y Acción Popular tienen cargos importantes en el gobierno actual, en el sector de salud, interior y en áreas claves del área del Ejecutivo. ¿Cuál es su comentario sobre esta portada, esta investigación que ha hecho el diario El Comercio? Bueno, yo creo que todos tienen derecho a trabajar. Sí, por Lo que supuesto. pasa es que cuando estás metido en política y cuando eres militante de un partido y cuando ese partido además tiene una misión, en este caso de ser contrapeso del gobierno, de ser fiscalizador, que el partido ha sido elegido así por la ciudadanía, no ha sido elegido para gobernar, sino ha sido elegido para fiscalizar, para controlar, para ver, para denunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy malo, raro y extraño y muy malo, y no es, además, político, finalmente, que los militantes de un partido de oposición sean parte del gobierno. Sobre todo en cargos importantes, porque claro, si estamos hablando de porteros, eh, como se pretendía que esté el Cerrón, bueno, quizás no tenga mucha importancia, pero entrar al gobierno, una cosa es que estés adentro del Estado, dentro del gobierno, y que sale elegido un partido que no es el tuyo. Entonces, es lógico que te quedes, no vas a renunciar por esa situación, pero que estando afuera y que ingresas a un puesto, básicamente puestos de confianza o de elección directa, sí es muy sospechoso y es dañino para el partido. Y eso se ve en ahora entendemos un poco cómo es la conducta de algunos grupos de bancadas que votan siempre a favor del gobierno de turno cuando se trata de fiscalizar o censurar un gabinete o un ministro que es cuestionado, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto lo que hace es confirmar las sospechas que existen, ¿no? Que hay acá una, un acuerdo, un acuerdo eh, por debajo de la mesa, porque no es un acuerdo partidario, porque si fuese un acuerdo partidario se reúnen las autoridades del partido y se llegan a acuerdos de alianzas, de trabajos conjuntos, etcétera, ¿no? Eso sucede en el pasado, ¿no? El APRA tuvo acuerdo con el oderismo, Acción Popular tuvo acuerdo con la Democracia Cristiana, o tuvo después un acuerdo con el PPC, hizo alianzas con el Fredemo, etcétera. O sea, hay historia de eso y son acuerdos a nivel partidos, a nivel movimientos políticos. Lo que no se acepta es que por debajo de la mesa estés oficialmente siendo oposición, pero en la práctica eres parte del gobierno. Eso es inaceptable. Ahora, esta propuesta del presidente de la República, todo este fin de semana se ha venido discutiendo si es viable o no, es constitucional. El Tribunal Constitucional ya estableció que el único órgano en el país
de materia de reformas constitucionales es el Congreso, no el Ejecutivo. Pero insiste, y yo creo que lo que ha hecho el señor Castillo ha demostrado, se ha sacado la careta y ha dicho cuál es su objetivo, cambiar la Constitución. Ahora, esto va a ser, ¿cree usted, un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y en este lado, el sector de la población que promueve este cambio de la Constitución para enfrentar al Congreso y intentar cerrarlo. A ver, yo creo que acá hay una propuesta, no sé si el proyecto físicamente se ha presentado, ¿no? Eso es lo que no sé. María, la presidenta del Congreso ha dicho que todavía no llega. Bueno. Hoy día en la mañana, Claro, está en proceso. Claro. Perfecto. Pero entonces no sabemos exactamente lo que dice el proyecto. Pero me parece también muy desatinado, lleno de expectativas y de incertidumbres y de malestares y de dudas, que el presidente anuncie algo que no presenta. Esto es como... recuerdo que Humala presentó un día, habló de una presentación de un proyecto y no lo tenía a la mano, lo presentó al día siguiente. Bueno, pero generalmente cuando los presidentes anuncian proyectos, los anuncian públicamente con el proyecto ya listo, redactado, firmado y aprobado por el Consejo de Ministros, porque los proyectos no pueden llegar sin la aprobación del Consejo de Ministros. Y digo esto ¿por qué? Porque en el gabinete hay dos personas que, bueno, deben haber más, pero dos personas acreditadamente que saben derecho. Uno es el ministro de Justicia, que no debía aceptar y permitir que se presenten proyectos inconstitucionales, y otro es el canciller de la República, que ha sido profesor de Derecho Constitucional. Exacto. O sea, un profesor de Derecho Constitucional presenta un proyecto o aprueba un proyecto que es inconstitucional. ¿De qué estamos hablando entonces? Porque claro, el señor Castillo es ignorante, sabemos que es ignorante. No analfabeto, como dice Vargas Llosa, pero sí ignorante, muy básico. Yo entiendo que él quizás no sepa, porque además confunde el Palacio de Justicia con el Ministerio de Justicia. Y hemos visto cómo se presentó al Palacio de Justicia buscando al Ministro de Justicia, y el Ministro de Justicia nunca va al Palacio de Justicia porque no es su lugar de trabajo. No es su despacho. Yo entiendo que él pueda confundirse porque es muy básico, ¿no? Pero el ministro de Justicia y sobre todo el canciller, que es profesor de Derecho Constitucional, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, que ignore la ley de esa manera, por lo menos si se presenta debería renunciar. La ley dice, bueno, ya no sabemos si sabe ley o no sabe ley, de leyes este señor, la ley dice que tú, si no renuncias después de lo que el Consejo de Ministros aprueba, si no renuncias, significa que estás convalidando, aceptando, aprobando totalmente lo que aprueba el Consejo de Ministros. O sea, la única manera de deslindarse de responsabilidades del Consejo de Ministros es que el ministro renuncie al día siguiente. Pero si no lo hace, está demostrando que ha aprobado plenamente lo que ahí se ha... Lo está avalando, ¿no? Así es. Que no tienen nada en contra y que debe seguirse el proceso que ellos consideran que es correcto cuando realmente es inconstitucional, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad, en este caso constitucional o penal, del Consejo de Ministros que apruebe un proyecto de ley inconstitucional que la Asamblea Constituyente no figure en la Constitución? Claro. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, penal me dice usted, ¿no? Sí, si hay una responsabilidad penal, si lo hubiera, o una responsabilidad constitucional, el antejuicio político que le vayan a dar más adelante. No, yo no creo que haya responsabilidad penal. Bueno, se tendría que decir los expertos, ¿no? No creo. Sí hay una responsabilidad política total. Y hay una infracción constitucional allí. Y por lo tanto yo creo que pueden ser denunciados en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí, yo creo que sí. No lo había pensado, pero ya que usted lo pregunta, sí, yo creo que sí podría perfectamente bien presentar una acusación cualquiera de los parlamentarios y cualquiera de los que no sean parlamentarios también ante la subcomisión y iniciar un proceso y inhabilitarlo y destituirlo. Sí, yo creo que sí. Porque claro, insisto, es como si un médico
un médico ministro de salud simplemente sin ser ministro de salud aprueba, pues, por ejemplo, qué sé yo, la eutanasia, el suicidio, digamos, ¿no? Ajá. O el atentado contra la salud de un determinado personaje, digamos, algo así. Entonces, bueno, pues, él o renuncia o acepta las responsabilidades del Consejo de Ministros. Acá parecería que no va a renunciar porque le encanta el cargo, ¿no? Ujú. Ahora, una cosita, sin perder esta idea. La congresista Palacios de Perú Libre argumenta que el cambio de constitución es el modelo que está consagrado económicamente. Dice que el artículo 61 no permite el monopolio y el oligopolio, eh, y esto afecta a la economía peruana. El artículo 61 dice otra cosa. El problema no es el artículo, son los órganos de control que no han hecho su trabajo, que le pertenece al Ejecutivo. Exactamente. El artículo pudo haber estado mejor redactado, quizás, ¿no? Pero el artículo no permite los monopolios, en absoluto, no los permite. Ergo, al no ser permitidos, hay que combatirlos, hay que prohibirlos, hay que no aceptarlos, así de simple. Pero acá en el Perú, lamentablemente, hay monopolios y oligopolios, es cierto, es cierto. Se permite, pues, que un dueño de farmacia tenga el 85% de las farmacias en el Perú. Se permite que las AFP sean 2 o 3. Se permiten que los 4 bancos importantes manejen el 85% del crédito en el Perú. Se permite, pues, que la cerveza sea casi monopólica, casi. Se permite bueno, hay un montón de oligopolios que se han ido formando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la autoridad, como bien usted lo dice, no ha evitado que así sea. Por ejemplo, el Estado ha permitido hace muy poco que Odebrecht venda Chaya. Eso nadie lo dice. Y Exacto. se lleve 1.500 millones de soles. Pero ese es un primer problema. El segundo problema es que Chaya le ha comprado un operador que ya tiene luz, que es dueño de Luz del Sur. O sea, está cerrando el círculo. Eso no se debe permitir. Bueno, pues, pero es el Estado el que lo permite, no es la Constitución, es el organismo correspondiente que usted bien dice. Entonces, esas cosas están pasando. Permitir que las compañías de seguros tengan clínicas, permitir que haya 3 compañías de seguros que manejen todo, permitir, qué sé yo, los helados es un monopolio, Donofrio es un monopolio. Por ejemplo, el oxígeno que fue vital en el tema de la pandemia, que una Y sola empresa. exactamente, y ese oxígeno es formado por el Estado, ese monopolio. Porque el ministro Ugarte, Exacto. hay que recordarlo, elevó los requisitos para establecer oxígeno en el Perú de 92% de pureza a 99% de pureza, por encima de los estándares mundiales, por encima del promedio de casi todos los países del mundo. Lo elevó. ¿Y con eso qué hizo? Que vayan cerrando poco a poco las 300 fábricas de oxígeno y que se quede solamente 1 o 2. Eso lo hizo. O sea, el Estado fomentó el protocolo, el monopolio. El Estado lo promocionó desde arriba. Eso no se puede aceptar. Y claro, y el señor Ugarte sigue dictando cátedra, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces el argumento de la congresista de que la Constitución permite el monopolio no es tan exacto. Es los órganos de control que no hacen su trabajo, que le pertenece al Ejecutivo. Pero aún, le puedo poner otro ejemplo. El aeropuerto Jorge Chávez, que está muy mal manejado por una empresa, dice alemana, no se sabe finalmente de dónde es. Bueno, estos señores tenían por 20 años el monopolio del aeropuerto, es decir, no podían hacer un aeropuerto nadie a menos de 150 kilómetros alrededor. O sea, tenía que irte prácticamente a Chincha si querías hacer un aeropuerto porque no podías hacerlo en Cañete. Y menos, por supuesto, cerca de Lima, ¿no? Pucusana, qué sé yo, Lurín, o Pachacamaco, o Ancón, ¿no? No podías. Inclusive por eso mismo, el Coyique, el puerto de Coyique, que pudo
ser aeropuerto perfectamente bien, un aeropuerto doméstico, se cerró y se vendió. Bueno, y Las Palmas no se usa. Las Palmas no se usa. Es un Claro. aeropuerto dentro de la ciudad que se podría usar perfectamente bien. Bien, entonces, ¿qué hace el Estado? Prorroga por 10 años más esa disposición que ya estaba vencida. Entonces eso no es constitucional. Eso es el Estado que no regula, que regala, que hay lobistas dentro del Estado, lamentablemente. Freddy, tenías una pregunta. Sí, sí, antes de dar la pregunta para añadir algún comentario acá, entonces se podría decir que así se realicen algunas reformas, que creo que sería lo más viable. Si el Estado no cumple y prorroga durante muchos años muchas acciones que no deberían darse, así se hagan reformas, esto se va a ver imposibilitado igual de alguna manera, o hay alguna manera de que con alguna reforma esto pueda mejorar de alguna manera en el largo plazo. ¿Qué opina Sobre usted? el tema que estamos tratando, no creo. Yo creo que además se dio una ley de monopolio que también que puede arreglar, Sí. también se puede corregir la ley de monopolio que se dio en el Congreso anterior. Yo participé un poco en su debate, no estaba muy contento, ha podido ser más dura, con más candados, pero en fin, se avanzó un poco, porque claro, siempre hay pues intereses lobistas, ¿no? Siempre, eso es inevitable. Yo creo que, ahora, lo que hay que hacer es fortalecer los organismos de control, ser muy duros con ellos, o Citran, o Citel, muy duros con ellos, no permitir la puerta giratoria que se permite, que se acepta y que nunca se denuncia, no permitir ningún tipo de influencias, castigar duramente el tráfico de influencias, el lobismo. Bueno, el lobismo es legal, pero lo que pasa es que en este país todo el mundo hace lobismo ilegal, ese es el problema, ¿no? Entonces yo Sí. creo que con todas esas fortalezas, la Constitución no tiene nada que ver con esto. Está bastante claro redactado el proyecto. Lo que pasa es que los ignorantes son muy grandes en el Perú también. Hay mucha Interesante. desinformación, ¿no? Eh, eh, Congresista, doctor, que diga, usted fue miembro de la Comisión de Defensa Nacional, ¿es correcto? No, nunca, Ah, nunca. Entonces la nunca. información será. Quise serlo, pero siempre había otras personas que preferían serlo y por eso yo nunca he discutido los temas de mi bancada y por lo Ujú. tanto si alguien quería e insistía, bueno, yo la verdad que Ujú. ¿Por, no, por qué le hago, no me oponía. por qué le hago este comentario? Dimos cuenta de que se celebró los 25 años de esta acción heroica de los comandos de Chavir de Huanta, la recuperación de los rehenes. Y los excombatientes, en un son de protestas, no se pararon algunos, otros tampoco ni aplaudieron, y 2 o 3 salieron porque no estaban de acuerdo contra el régimen del señor Pedro Castillo, por la ideología que representan y todo esto. Pero el ministro de Defensa, que es la autoridad política de ese sector, hace alusión a ellos diciendo que es un desatino este gesto que han hecho y que no le parece correcto. Luego de eso, el general jefe de la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, le manda un mensaje directo a Cerrón diciéndole que no tendrás el control de la policía. Él, el fin de semana hemos escuchado en uno de estos talleres que él hace, que Cerrón dice que tiene el poder, pero no tienen el control sobre algunas instituciones. Y él cierra con una frase que dice, si no lo construyes, conquístalo. ¿Cómo entender todo este escenario, doctor Bueno, García? ante todo, el señor ministro de Defensa es un marino retirado de muy poco prestigio dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la propia Marina. Tuvo muchos problemas ya antes. Habría que investigarlo mejor. Así que yo no creo que tenga autoridad moral para estar ahí en ese cargo, y menos decir lo que está diciendo. En el caso de Chavín de Guanta son verdaderos héroes que han sido muy maltratados, como han sido maltratados muchos militares que han actuado en defensa del país. El militar está en sus cuarteles y cuando lo sacas es porque afuera pasa algo que no puede controlar la policía. Y eso es lo que pasó en el Perú.
Es decir, la policía se fue desbordada en su momento por el terrorismo y el Estado peruano se vio obligado a recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo, básicamente en zonas de emergencia, que la policía no podía hacerlo. Esos fueron obligados por una orden del gobierno de turno para salir a las calles y combatir el terrorismo. Y claro, pueden haber cometido excesos, por supuesto que sí, siempre se cometen excesos, pero nadie puede decir que la Fuerza Armada tenía instrucciones de arrasar tierras del Perú pobladas, ¿no? O bombardear ciudades como fue en Kosovo, por ejemplo, y eso lo dijo de alguna manera la Comisión de la Verdad, ¿no? Que el Perú hubo tierra arrasada, como Kosovo, y por eso es que llegamos a 70.000 muertos. Esos 70.000 muertos no están acreditados, no están acreditados. Claro, los muertos son muertos, 1,70 es muy grave, pero no hay que mentir tampoco, ni exagerar. Esos 70.000 muertos nunca se demostraron que existieron. Fueron cálculos hechos con probabilidades, con metodologías de tierra arrasada o de tierra bombardeada como fue en Kosovo. O sea, la metodología que usaron en Kosovo para saber cuántos muertos había en Kosovo se usó en el Perú, siendo realidades y conflictos totalmente diferentes, totalmente diferentes. O sea, claro, cuando tú haces eso, evidentemente creas un resentimiento en los que han participado directamente en el ataque o en la defensa del Perú ante la subversión. Y eso es lo que está pasando con el Cebén de Huanta, ¿no? Son héroes, han actuado muy bien, hay que felicitarlos, han muerto uno de ellos inclusive allí, y el Perú le debe un agradecimiento permanente que hay que recordarlo. Y claro, las actitudes de muchos miembros de este gobierno son anti-Fuerzas Armadas, son de condena total a las Fuerzas Armadas. Es una cosa que viene de atrás, que ellos han importado y han llevado al gobierno. Y entonces, inclusive han defendido a los terroristas en algunos foros nacionales e internacionales. Sí. Por eso es que ante esta actitud ellos se retiran. Yo respeto su decisión, no es que la comparta, pero sí la respeto. Doctor, una consulta, justo ahora que menciona el tema de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Muchas veces, incluso lo hemos visto durante mucho tiempo, que se ha criticado mucho a esta comisión por el tema de tener imágenes de personas no gratas, por el hecho de hablar de historias que totalmente no son al 100% verdad. ¿Tú consideras que esta comisión, de alguna manera, lo que ha hecho es tratar de tergiversar algunos datos o colocar a personajes que no deberían ser reconocidos como personas gratas ahí? ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que, claro, de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de la Verdad más famosa es la de Sábato, ¿no? La de Argentina, de mucho prestigio. Nunca Más, la Comisión de la Verdad de Brasil, también. Pero en el Perú, la Comisión de la Verdad, no, fuera del Perú, nadie le ha dado importancia. Nadie se fija en ella, nadie la toma en cuenta. Gastaron 15 millones de dólares y no se sabe en qué se gastaron. Porque finalmente ni siquiera desenterraron fosas comunes. Después se han hecho algunas. Entonces, realmente una comisión muy sesgada, burocratizada y muy politizada, ¿no? Y el señor Lerner hasta el día de hoy vive de eso. El señor Lerner, que era un profesor oscuro de la Católica que Paniagua lo nombró, y después dijo que se había equivocado en nombrarlo, lo nombró para que sea un director de orquesta, digamos, y pueda manejar las cosas con mucha objetividad, pero rápidamente fue absorbido por los caviares de la comisión y se volvió más uno de ellos, y se subió al carro que ellos decían, ¿no? Entonces pasó a ser ya político tardío, y empezó a criticar a la Fuerza Armada, a exagerar los... Totalmente su discurso, ¿no? Se dejó entrar por otros y finalmente total, cambió. Fue parte de lo mismo, ¿no? Y vive de esa fama de haber sido presidente de la Comisión de la Verdad hasta el día de hoy. Ya está recontra jubilado, pero sigue teniendo un cargo, un puesto, cargo con chofer, secretaria en la Católica, porque fue Comisión de la Verdad hasta el día de hoy. Entonces, todo eso
evidentemente le quita prestancia, seriedad al trabajo que han hecho. Insisto, ¿cuántos muertos hay? Yo le voy a contar una anécdota. Cuando existía el terrorismo, había una comisión de seguimiento de los actos de violencia que presidía el prestigioso abogado, bueno, no era abogado, era sociólogo, pero sabía mucho de derecho, eh, Enrique Bernales. Y entonces yo recuerdo que una vez él publicaba todos los meses unas estadísticas de la violencia en el Perú. A fin de mes publicaba, decía, en este mes han muerto 30 personas, fulano, sutano, mengano, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces un día yo veo que en el informe de la Comisión de la Verdad, perdón, la Comisión de Bernales, que fue base para la Comisión de la Verdad, veo un informe que dice, en Huangasca murieron 5 personas. Una del alcalde, una de las autoridades, ahí nombran a las personas. No con nombre propiamente dicho, uno, dos y el resto, bueno, y se supone que haya muerto algún subversivo. Bueno, 5 personas. Pero da la casualidad que ese mes, en Huangasca, yo era diputado en esa época de Lima Provincias, que existía, después desapareció, después volvió a aparecer. Huangasca es Yauyos. Entonces, me llamaron a las 4 o 5 de la mañana que había un ataque, yo me levanté en Lima, cogí mi auto y me fui hasta Huangasca. Y llegué a las 3 o 4 de la tarde, manejando yo, y antes de entrar a la ciudad, pasé a un carro de la policía, un camión de la policía que venía de Cañete con auxilios, ¿no? Y llegué. ¿Y quién me recibe? El alcalde asesinado. Me recibe el alcalde, me recibe el teniente alcalde, me recibe el jefe de la policía, todos me reciben, todos los muertos estaban de pie recibiéndome. Claro, porque como en una localidad en la punta de un cerro, uno va desde arriba, ve los carros que van subiendo, ¿no es cierto? Entonces ellos vieron que subí un carro y me recibieron. Después venía el carro de la policía, el camión de la policía. Entonces, cuando yo voy donde Bernales y le digo, oye, ¿cómo has puesto tú 5 muertos en Huangasca? Si yo estaba en Huangasca y los muertos me han recibido, había ataques terroristas, por supuesto, pero sin ningún muerto. Quemaron una bodega y se fueron. Bueno, entonces yo le digo, ¿y cómo han hecho esto? Me dijo, bueno, están los periódicos. Oye, o sea, que el periódico dice esto y tú sin corroborarlo, sin verificarlo, lo colocas en tus estadísticas. Eso era lo que hacía esa comisión. Estos datos y la manera como han actuado, todo eso ha sido sumado y tomado en cuenta por la Comisión de la Verdad después, sin verificar nada. Entonces ¿qué cosas hicieron? Contrataron a un norteamericano, Ball creo que se llamaba, que hacía un método tipo Eureka. Es decir, Eureka, ¿cuál es el método? Eureka es el método mediante el cual el buque Humboldt de la Armada Peruana sale a alta mar y saca cardumen, ¿no? Y de acuerdo al cardumen o de acuerdo a la anchoveta que ve, hace una proyección de la anchoveta que puede haber en toda un área inmensa de mar y de acuerdo a eso autoriza o no a las pesqueras a que salgan a pescar. Ahí levanta la veda. A través de esto, o sea, va a hacer saca un pedazo, bueno, saca un sector, saca carbón, revisa el carbón, la choveta, y así. Acá en 15 días va a haber choveta en todo este mar de acá y autorizo yo a las pesqueras que salgan a pescar. Ese método Eureka que yo llamo fue el que empleó la Comisión de la Verdad. Pero ese método se empleó en Kosovo, porque en Kosovo hubo una guerra fratricida total, con invasión, con invasión por tierra arrasada, o sea, las tropas abajo metían de todo y quemaban todo, y desde arriba bombardeaban las ciudades. Bueno, eso no pasó en el Perú. Eso no pasó en el Perú. Acá no hubo tierra arrasada. Acá fueron enfrentamientos locales, focalizados, algunos con excesos, evidentemente. Y no hubo bombardeos. ¿La Fuerza Armada bombardeó algo en el Perú? Durante la subversión. Nada, muchos de ellos se sabía. Muchos de ellos eran emboscados. Esa metodología la empleó pues Lerner y sus muchachos de la Comisión de la Verdad para llegar a los 70.000 muertos. Yo les pregunto, ¿dónde están las partidas de difusión del 70.000 muertos? Y le cuento otro caso. Sí. Cuando yo era diputado, también veía los informes del Comando Cívico-Militar de la zona de emergencia.
y veía que siempre dice, los terroristas atacaron a una patrulla del ejército o de la marina o de la policía y mataron a 3 marinos o 3 policías, fulano, sutano y mengano. Pero reaccionó las Fuerzas Armadas, se recuperaron, los persiguieron, los alcanzaron, le dieron muerte a 20 terroristas. Entonces yo le mandé al general Velarde, que era presidente del Comando Conjunto en ese momento, Arnaldo Velarde creo que se llamaba, una carta y le dije, dígame usted, estos 20 terroristas, ¿quiénes eran? ¿Dónde están? Le mandé varias cartas. No, las cartas me contaban, bueno, se llevaron a sus muertos. O sea, ¿tú crees que los terroristas se pueden llevar a 20 muertos y desaparecerlos después de un ataque? ¿Tú sabes lo que significa eso? Necesitan 2 camiones, por lo menos. Sí, claro. O sea, además siempre son 20. Es 10, es 20 o 30. Nunca es 29. Nunca es 31. No, pues, eso es parte de una guerra psicológica de la Fuerza Armada. Y eso también ha subido a los muertos. Ha hecho muertos donde no había. O sea, para justificar a la Fuerza Armada su accionar y para darle miedo al adversario de que si mataban 3, ellos mataban a 20. ¿Comprendes? O sea, esa es una guerra psicológica. Eso es lo que también se ha recogido en la Comisión de la Verdad. O sea, en realidad ha hecho poca verdad, ¿no? Ha vivido la fantasía. Es una comisión de la fantasía, más que de la verdad. Doctor, antes de darle el pase, antes de darle, pero discúlpame, quiero hacerle una consulta. Justo, no sé si eso les ha recordado, bueno, es un caso diferente, pero de alguna manera, cuando estaba la ministra de Salud, Pilar Macetti, y después el ex premier Pedro Cateriano dijo, vamos a sincerar las verdaderas cifras, ¿no? Y después de muchos meses, tanta gente que murió y finalmente las cifras eran el doble, creo, ¿no? No sé si lo recordará. Y también sí, claro, con todo el tema de la votación, mucha gente que ya había fallecido y gente que ya no existía, era parte de la votación. Entonces, creo que hay muchos antecedentes en la historia, si hablamos de lo más reciente, que demuestran que las actas de fusión o temas así bastante importantes no son vistos de la mejor forma, ¿no? Porque primero dice que van a sincerar las cifras y eran el doble. Y cuando van a hacer la votación final, hay gente que ha muerto y son considerados como parte de la votación para una elección, ¿no? Creo que es algo muy grave que realmente deja mucho que desear, ¿no? Eso sucede, lamentablemente. Hay mucha informalidad, mucha ligereza, mucha irresponsabilidad. Eso es verdad. Doctor García, y yo quiero llevarle otro tema. El señor Bellido, Bermejo anda celebrando de que pronto se va a ver una nueva constitución. Lucas Gersi, sí lo conoce al abogado Lucas Gersi, aquí en nuestro programa hizo la siguiente declaración. A ver, Guillermo Bermejo, la verdad pues que él es el principal operador de Pedro Castillo y el principal promotor del intento de establecer una dictadura en el Perú. Yo sé de buena fuente que Guillermo Bermejo es casi como si fuese el presidente en las sombras, es casi el hombre que está detrás de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Él es prácticamente el que está gobernando el Perú en estos momentos. Eso hay que señalarlo con mucha claridad. Bueno, Bermejo nos dio esta primicia, donde el señor Bermejo es el presidente a la sombra, el operador, el que enlaza, bueno, ustedes saben que está inhabilitado constitucionalmente, o sea, una sentencia del señor Cerrón, él quisiera controlar el poder, pero lo tiene a Bermejo ahí en Palacio, y vamos a ver un poco las imágenes que él entra y sale las veces que quiera de Palacio de Gobierno. Entonces, yo no sé si usted coincide en esta afirmación o lo ve distinto. No, a ver, yo creo que eso es verdad, ¿no? Por varios motivos. Primero, por lo que acabo de escuchar, pero también por lo que dicen, ¿no? Cerrón marca el paso y Bermejo es un poco su operador, ¿no? Y como su intermediario, ¿no? ¿Ah? Como su intermediario, se puede decir. Así es. Sí, el cerrojo, ¿no? O la bisagra, ¿no? Y Castillo es un hombre débil, ¿no? Parecería sin carácter, manejable, sin personalidad, sin conocimientos, evidentemente, porque los otros dos son mucho más hábiles que él,
sin ser extraordinariamente hábiles tampoco, ¿no? Sin ser pues brillantes, ni mucho menos, pero en fin, por lo menos tienen ideas. El señor Castillo es muy básico, es muy elemental, no tiene ideas, o sea, es un hombre que hablar de 1.200 naciones del mundo, bueno, pero Sí. que nos diga dónde están, salvo que esté, pues, salvo se haya equivocado y está incluyendo a la luna, ¿no? En la Tierra. Sí, sí. O sea, es muy básico, es muy elemental, o sea, es una desgracia para el Perú tener un presidente tan ignorante, tan desconocedor de todo. Es un castigo, parece, de Dios. Nos ha mandado las 7 plagas de Egipto. O sea, realmente estamos ante una cosa espantosa. Porque por ejemplo, yo no comulgo con muchos regímenes. Yo no he comulgado con el régimen cubano. Pero tuve yo una entrevista de 3 horas con Fidel Castro y caracho, acabé impresionado. Una persona que culta, que enterada de todo, que tanta energía y tanto carisma. Pero por supuesto que no creo en él, pero nunca creí en él. Pero por lo menos te impresiona. Te impresiona, carajo. Dice, bueno, pues este hombre fue líder, ¿no? Es un líder. Este hombre, sin este hombre, la revolución cubana hubiese fracasado. Pero acá no. Acá estamos ante una... Cuando habla del portero Cerrón, el portero es él, en realidad. Castillo es el portero. Es al revés. Entonces, sin ofender a los porteros, porque hay porteros brillantes e inteligentes. No, claro. No ofendo a los porteros. Pero, ¿y cómo seguir sosteniendo la presencia de Aníbal Torres? Un personaje que toda la semana incendia la pared, enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo, tiene comentarios, invita al cardenal a que sea mediador y luego al día siguiente lo trata de miserable. Entonces, ¿por qué el Congreso hasta ahora no le puede interpelar o están haciendo el cálculo político? Bueno, por los puestos de trabajo que hemos visto. Bueno, ahora se entiende, ¿no? El titular del comercio lo explica todo, ¿no? Ahora, mire, siempre en los regímenes democráticos y también en algunas dictaduras, ¿no? Hay que recordar a Artola, por ejemplo, en época de Velasco, ¿no? Uh-huh. Siempre ha habido algunos ministros díscolos, ¿no? O el primer ministro díscolo, que sea una especie de pararrayo, ¿no? Que guíe, que atraiga los rayos hacia él, para dejar al presidente solo, ¿no? Para no tocarlo. Y esos pararrayos fueron Ulloa en época de Belaúnde, del Castillo en época de Lapra, Pardo Jera en época de Prado, luego vino Beltrán, ciertos personajes importantes en su momento, ¿no? Han sido los que han atraído la atención o la crítica para, como siempre el gobierno es criticado, pues hay que poner a alguien que atraiga las críticas hacia él para que deje al gobierno trabajar. Pero no creo que ninguno de los anteriores que mencionó exalzó al principal genocida del mundo como Adolfo Hitler, ¿no? No. Eso ya es un exceso. Estamos hablando de un exceso. Pues. Yo no me imagino a Castillo diciendo que Napoleón Bonaparte, Napoleón es el mejor estratega militar, ¿no? O sea, claro. No lo creo, ¿no? Sí. Bueno, así es. De acuerdo, pero lo que quiero decir es que ha habido siempre algún ministro díscolo que era la atracción de la crítica, el imán de la crítica, ¿no? Pero este señor se ha excedido en eso también, porque al principio lo empezó a hacer y bueno, y se enfrentó a Cerrón, se enfrentó a Bermejo, bueno, pero ahora no, ahora ya está desbocado. Yo creo que está desbocado porque tiene 80 años y según los médicos, a partir de los 70 empieza la sanitud en mayor o menor medida. Y parece que en el caso de él le ha agarrado más fuerte que a otros. Ok. Doctor García Belaúnde, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha prestado. Siempre es ilustrativo la conversación con usted y espero tenerlo en otra oportunidad y nuestros oyentes les agradecen mucho su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Regresamos con la siguiente entrevista. Vamos.